Hola de nuevo. Con respecto a la píldora de conocimiento que estábamos tratando, trabajo en equipo en contexto universitario, partíamos de la estructura que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar la competencia de trabajo en equipo. Y es que primero necesitamos unas premisas básicas, después, y como primero de los pasos sería una alineación grupal, segundo de los pasos definir el estado del grupo, paso número 3, conformación de los equipos sostenibles dentro de ese grupo, paso número 4, planteamos un objetivo de trabajo, el 5 sería idear el plan para conseguir ese objetivo de trabajo, el paso número 6 sería la implementación y recalcular ruta, y paso número 7 sería resultado y legitimación. Empecemos con el primero, premisas básicas. La premisa básica y fundamental es no desmotivar al alumno. El alumno normalmente está en una horquilla de edad entre 18 y 28 años. Es un alumno que se maneja muy bien a nivel social y que se maneja muy bien en redes sociales. Es un alumno que responde muy bien al trabajo en equipo, pero que responde meridianamente mal cuando nos extralimitamos a la hora de poner normas o establecemos hitos rígidos que rompen la espontaneidad o la armonía del trabajo en equipo. Bien. La siguiente premisa básica es el autoconocimiento del facilitador. Y digo facilitador y no digo profesor ni docente. En las clases magistrales de un profesor, la misma palabra profesor indica que existe una relación asimétrica donde el profesor enseña y el alumno aprende, conlleva que ese profesor tenga un nivel de conocimiento y habilidades suficiente, pero en este caso el facilitador tiene que tener un autoconocimiento de habilidades, conocimiento y actitudes. Por eso es muy importante que el facilitador tenga un buen manejo a nivel de inteligencia emocional. Los 5 componentes de la inteligencia emocional, saber si puede autorreconocer sus emociones, si es capaz de autorregularse, cuál es su nivel de automotivación, cuál es su nivel de empatía y de captar las emociones del grupo y cómo es su capacidad para trabajar con ese grupo, ¿vale? Es muy importante tener esa serie de herramientas para poder tener la libertad suficiente para poder trabajar de forma libre. A continuación, y como otra premisa básica, serían las normas explícitas. El facilitador no está en una posición de empoderamiento, de tal forma que no debe iniciar las normas. Las normas deben existir antes de que empiece el proceso de aprendizaje. Las normas tienen que estar o en el campo virtual o tienen que estar accesibles para cada uno de los alumnos, de tal forma que el alumno entienda que la norma existe y que si transgrede esa línea roja, pues tendrá un tipo de sanción o castigo, que también debe quedar explícito qué tipo de castigo sería el que iría relacionado con la transgresión de esa norma. Y por último, un kit de herramientas básicas. Ese kit de herramientas básicas sería, por un lado, las 7 C de la comunicación efectiva. Esto es muy importante tenerlo rápido y asequible para recordarle al grupo que en muchas ocasiones se pierde tiempo cuando por ejemplo, alguno de los miembros del grupo hace aportaciones que no tienen cierta coherencia o que no están relacionadas con el tema que se está tratando. También hay ocasiones donde el alumno inicia una idea y acaba en otro momento completamente distinto. Si recordamos esas 7 reglas para la comunicación efectiva, el facilitador rápidamente puede conducir al alumno y hacer que esa aportación sea aprovechada por parte de todo el grupo. Luego, plantear los objetivos tipo SMART, que lo veremos más adelante. Utilizamos también la matriz 5W más 2H, la escalera de los porqués, que se utiliza para poder acceder al modelo mental que subyace a la desviación o el error descubierto, la matriz FODA y la ventana de Johari. Bien, con respecto al primero de los grandes pasos que tenemos que implementar cuando queremos trabajar en el aula con un grupo, el trabajo en equipo. Antes de generar los equipos de trabajo, tenemos que asegurarnos que todo el grupo está en un entorno seguro, ¿vale? A veces lo que suele pasar es que nos encontramos con un grupo que está en 4º de grado y que durante los 3 años anteriores
ha estado con ese mismo grupo y se han forjado ciertos roles. Pues tenemos que romper esos roles. Tenemos que darle la oportunidad a cada uno de los miembros de ese grupo que conozca al resto e interactúe con el resto. Y eso se hace a través de dinámicas grupales controladas. A través de estas dinámicas grupales también podemos conocer al grupo y concederle la libertad de expresión. Y ahí es donde podemos encontrar la diferencia de matices entre un grupo y otro grupo. A veces, como docentes, impartimos formación, la misma formación a distintos grupos y solemos darnos cuenta que hay un grupo muy bueno y un grupo que tal vez no tenga esas habilidades. Si somos capaces de generar dinámicas grupales y hacer una alineación grupal, partiremos siempre de la misma base, que serán grupos que tengan un entorno seguro y que tengan una capacidad, una libertad para expresarse, y así podremos darnos cuenta de que hay grupos que son muy potentes a nivel cognitivo, hay grupos que son muy creativos y a veces desde el ámbito académico no se potencia esa creatividad, hay grupos que utilizan mucho las redes sociales y hay grupos, en función de la suma de los integrantes del grupo, el grupo tiene un color completamente distinto. Con la alineación grupal también lo que hacemos es sintonía y sincronía. Un grupo, por ejemplo, de 15 personas, cada uno viene de su casa con una serie de problemas o ideas en su mente. Y nosotros pretendemos que durante 5 horas estén trabajando en grupo o en equipo. Pero esas personas, cada una de esas personas viene con un pensamiento en su cabeza o con una emoción a veces no resuelta. Si no hacemos un primer ejercicio de conectividad entre ellos, cada una de esas personas tendrá un rendimiento, pero un rendimiento muy inferior a como estaría en un estado cuando está conectado con el resto del equipo, ¿vale? Entonces es muy importante hacer una dinámica grupal para conectar a todo el grupo en ese momento y que cada uno de los integrantes se dé cuenta de que a partir de ese momento abandonan el perfil individualista o ya no tiene tanto peso la persona como el grupo. Y finalmente los símbolos y los hitos. Es muy importante que durante la historia del grupo aparezcan símbolos e hitos que luego sean perdurables y que luego se puedan recoger para saber el crecimiento de ese grupo. Entonces, tipo fotografías, tipo memoria o síntesis de las principales hazañas que se han llevado los distintos días. Y lo que funciona muy bien, y los alumnos están muy acostumbrados y lo agradecen, serían formatos tipo nube, tipo Google Drive, donde experiencias compartidas las vuelcan en ese Drive y luego pueden acceder ellos a nivel individual. Si el grupo luego funciona muy bien, incluso cuando hacen citas informales o cuando celebran algún tipo de fiesta, también pueden introducir esa información en ese grupo que le pertenece única y exclusivamente a ese grupo, pero ya forma parte de la entidad de grupo. El segundo de los puntos es definición del estado grupal. Una vez que hemos permitido y le hemos dado libertad al grupo para expresarse, tenemos que acceder a su nivel de competencias. Tenemos que saber el grupo cómo funciona, en qué es bueno ese grupo, qué fortalezas tiene y qué debilidades tiene. A veces estamos acostumbrados, sobre todo desde el mundo académico, solo a valorar si tienen competencias a nivel lingüístico y a nivel de lógico-matemática, pero existen muchísimas facultades que están todavía por explotar. La teoría de inteligencia múltiples de Howard nos dice que existen 8 tipos de inteligencia. Y así podemos utilizar también el modelo de Seligman de las 24 fortalezas. Si utilizamos esos modelos para identificar cuáles son las fortalezas y debilidades del grupo, podemos fomentar y hacer que brillen esas fortalezas. Y luego también es muy importante, que sería como una analogía con el acto de limpiar la plata. Existen grupos que tienen una serie de fortalezas o características, pero que no saben explotarlas, pero con un pequeño ejercicio de entrenamiento o dándole ciertas indicaciones pueden explotar esos recursos que tienen. Y así ese grupo puede brillar más. Y finalmente debemos conocer los garbanzos negros. Los garbanzos negros son personas que son perturbadoras o que en ese grupo en particular
lo que hacen es enlentecen al grupo o lo perturban, ¿vale? Esos garbanzos negros los identificamos. Esos garbanzos negros los llamamos garbanzos negros porque un garbanzo negro en una saca de garbanzos es el primero que se ve. Ahí cuando interactuamos con un grupo, un garbanzo negro es de los más rápidamente identificables. En lugar de bloquearlo, en lugar de dirigir nuestro esfuerzo a anularlo, lo integramos dentro del sistema e intentamos que sea sostenible, y por eso a la hora de la asignación, en el siguiente paso, la asignación de los equipos, le asignaremos una persona que tenga recursos suficientes de tipo asertivo. Bien. Una vez que ya tenemos el grupo cuidado y con un buen funcionamiento, es el momento de hacer la conformación de equipos sostenibles. Poníamos el ejemplo inicial de un grupo de 15 personas. Pues, por ejemplo, podemos conformar 5 equipos de 3 personas. Bien, los garbanzos negros quedan neutralizados por perfiles asertivos. A mayor garbanzo negro, mayor perfil asertivo que se ajustaría para conformar ese equipo. Y a continuación se establece lo que se llama la búsqueda de la esencia, que es el principio de acentuación. Lo que buscamos es que esos 5 equipos, cada uno de esos 5 equipos tiene que hacer un ejercicio de reflexión de equipo, ¿no? Tienen que ver cuáles son sus características personales, y dentro de las características personales de cada uno de los miembros del equipo, pues vemos cuáles son comunes, o cuáles son complementarias, o cuáles, en función del sumatorio de esas fortalezas, puede decidir cuál es la esencia de ese equipo. Ese equipo puede ser un equipo muy dinámico, que se maneje muy bien tipo taller o muy pragmático, o ese equipo puede ser un equipo que tenga grandes habilidades en búsqueda científica, y entonces es todo utilizando el método científico y utiliza muchísimo ese conocimiento para reforzarse como equipo. De tal forma que cada equipo tiene que buscar cuál es la esencia de ese equipo para competir con el resto en esa asignatura o en esa materia. Nosotros como equipo creo que podemos aportar esto en esta materia. Es muy importante, y se les pide una primera actividad creativa. Solo se les da esta indicación: tenéis que construir una actividad creativa que ponga en relieve los valores que tenéis como equipo. Bien, una vez que ya sabemos que el clima de trabajo es adecuado, que tenemos equipos que son sostenibles, que son equipos que pueden competir unos con otros, aunque con distintas fortalezas o con distintos valores, es el momento que el facilitador se plantea el objetivo de trabajo. Y nos planteamos un objetivo de trabajo general para el grupo, pero si hacemos distribución de tareas, planteamos objetivos de trabajo para cada uno de los equipos. Utilizamos la metodología SMART, y es que ese objetivo debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser realista y relevante, y debe ser acotado en el tiempo. De tal forma que lo que intentamos es acondicionar esos objetivos para que cada uno de los equipos los pueda llevar a cabo, pero poniendo en énfasis su esencia, ese valor o esa fuerza que tiene. Y entonces se hace una ideación del plan. Eso es una aportación de Mihaly Csikszentmihalyi, que él nos habla de la proporción áurea, que está en torno a 1,6, y si establecemos una fracción donde el numerador sea las competencias del equipo y el denominador sea el reto planteado, el resultado debe estar en torno a 1,6, de tal forma que siempre el reto debe ser inferior a las competencias del equipo, para que el equipo pueda desarrollar su objetivo, pero de forma armoniosa, que lo pueda hacer dando lo mejor de ese equipo. Esa ideación del plan se hace con la matriz 5W y 2H, que es una forma bastante rápida y progresiva de planificar ese reto. Y el siguiente paso sería implementar ese plan, ¿no? Implementamos ese plan y registramos cualquier desviación sobre el objetivo definido. En el momento de implementar
el plan nos damos cuenta que existen pues, pequeñas variables que a lo mejor no hemos tenido en cuenta e intentamos controlar en el momento. Pero si no es posible, pues dejamos que el plan continúe y registramos siempre todo lo que está pasando. Bien. En el caso de que sí que se pueda hacer llamamos recalcular ruta, en el momento que se implementa el plan, y sí que se puede hacer algún tipo de estrategia o herramienta para reconducir el plan en algún momento puntual. Si finalmente el último de los pasos es resultado y legitimación. Pase lo que pase, exista desviación sobre el plan o no, se ofrece un feedback sobre el trabajo realizado y sobre la fortaleza y los progresos. Esto es muy importante. Se le da la enhorabuena a cada uno de los equipos por haber desarrollado ese trabajo, pero se le da la enhorabuena por haber desarrollado ese trabajo con esos valores, esa esencia y esa fuerza que habían planificado y que habían propuesto de forma inicial. Y aquellas desviaciones o los aspectos sujetos de mejora se analizan a través de la escalera de los porqués, para identificar el modelo mental que subyace, porque a veces no se consigue el objetivo, pero no se consigue por variables externas, por ejemplo, pues época final de exámenes o que están pendientes de que se van de viaje de estudio. Es muy importante saber el por qué no se ha podido conseguir el objetivo planteado en un inicio. Y cuando se hace esta reflexión, se hace con el grupo entero. Si cada uno de los equipos tiene que reflexionar, si cada uno de los equipos se observa cuál es la desviación que se ha producido sobre ese plan, el grupo reflexiona acerca de cuáles son las causas sobre esas desviaciones. Así es enriquecedor y estamos en un entorno de seguridad que sí permite ese nivel de análisis. Finalmente legitimamos al grupo, legitimamos a cada equipo en función de los valores mantenidos o del crecimiento que ha experimentado, y también vemos, y en un ejercicio final de síntesis, el crecimiento del grupo a través de hitos y símbolos, que normalmente es revisar ese Google Drive donde aparecen pues, fotografías, vídeos o momentos particulares de todo ese recorrido de la formación. Y en este vídeo lo que vamos a ver en este vídeo en particular son algunas de las dinámicas iniciales que se proponen en este caso es para trabajar sobre cómo reacciona el grupo. Este es un grupo del máster de enfermería de urgencia, emergencia y cuidados especiales. Esta es su segunda de las clases y lo que le damos, si os dais cuenta, hay dos equipos y a cada uno de los líderes se le da una serie de instrucciones ambiguas. Se le dice que tienen que buscar a un equipo y tienen que mantener a cada una de las personas que están boca arriba y no se les indica qué duración tienen que estar boca arriba. Así que, por ejemplo, el líder de la derecha propone que se queden dos personas esperando para así descansar. El líder de la izquierda solo propone que no propone que haya ninguna persona descansando. El líder de la derecha propone que se entrecrucen las manos. El líder de la izquierda propone que avise quién está más cansado para hacer una noria de cambio. Estas son actividades que no solo trabajan el liderazgo, sino que nos indica el tipo de comunicación que se establece en el grupo. A continuación, esta es otra de las dinámicas que se utiliza y se utilizaba también para saber cómo son capaces de recibir la información por parte de los compañeros. En un sistema bastante más complicado se les pide que vayan andando en círculo, al principio tienen que normalizar su paso, después tienen que establecer un sistema para caminar con la misma, con pie derecho, todos con el pie derecho y todos con el pie izquierdo, y luego se les van dando instrucciones para que en un momento alguien le ponga la mano en el hombro a otra persona que sigue la cadencia hacia adelante, así hacia adelante, y mientras en el lado contrario una operación matemática que sería del 2000 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7. De tal forma que las dos indicaciones nunca se pueden encontrar. Es un ejercicio bastante difícil y que necesita estar conectado para poder hacerlo. Esta dinámica es una dinámica de sincronía y sintonía. Es una dinámica muy básica donde uno de los participantes, que es una alumna,
dirige esta dinámica con el único objetivo de estar conectados para iniciar una sesión de simulación clínica de 4 horas que exige un nivel de concentración importante. Aquí en este caso no es tan importante el aspecto psicomotriz, sino el momento de sincronía del aquí y el ahora. Cada uno de los integrantes de este grupo pues venía a las 9 de la mañana y venía con unos pensamientos en su cabeza, y venía con unas expectativas y venía con unas ideas. En ese momento que se rompe esa dinámica individualista y se genera una actividad compartida, hacemos un anclaje, hacemos una conectividad y ya formamos parte de un ente grupal para empezar a trabajar en equipo. Aquí esto es una dinámica, son 6 equipos, cada uno de los equipos tiene que identificar una melodía a modo de percusión, y como la tienen muy interiorizada porque solo escuchan a sus compañeros, la reproducen. En un momento puntual les decimos que se crucen, y en ese momento cada uno de los integrantes está escuchando su melodía, pero está escuchando la melodía del compañero nuevo que tiene al lado, que es completamente distinta. Así que se produce como una especie de síntesis de esa información. Partimos de 6 mensajes iniciales a modo de ruido, y finalmente lo que se hace es una combinación de cada una de las melodías de las percusiones de los compañeros, y finalmente sí que se alcanza una melodía única, que es una construcción de ese grupo, y esa melodía en este último momento el grupo lo está viviendo con una intensidad muy alta, y lo que les hace es ser miembros y tener esa interacción grupal muy integrada dentro de ellos. Finalmente, muchísimas gracias por su atención y nos veremos en próximos vídeos.